El contacto para realizar este espacio lo establecimos con Ana María Getchell, quien me había escrito después de haber leído el libro y quería empezar haciendo como la cita en el que Mm, ella decía y en la que yo me inspiré. El ayer es ya pasado, pero si no lo procesamos, nuestro presente se convierte en un fragmento sin asidero. Sabemos que la vida de las personas se sostiene en una serie de recuerdos, de imágenes fragmentarias a partir de las cuales intentamos buscar una coherencia o encontrar un sentido, pero esa vida se da solo en relación con la de otros seres. Depende de todo un juego de relaciones sociales, de acontecimientos y de referentes históricos. Y por eso es que la memoria individual se confunde con la memoria social. Em, bueno, así es. Ujú. con este fragmento de esta cita de Ana María que está aquí, quería iniciar mi intervención y también desearles un buen día. Para mí ya es tarde-noche acá desde Alemania. Y bueno, les agradezco mucho como a Gaby y Alex otra vez por los aportes que ya han hecho, porque me parecen fundamentales para este coloquio de historia, memoria y género, y sobre todo porque están enfocados a las biografías de personas sobrevivientes y en el caso concreto también en el mío de una mujer judía en Ecuador. Em, bueno, quiero confesarles que mientras planificaba cómo podría difundir virtualmente los resultados de la investigación que hice hace 5 años para construir esta biografía e interpretación de las obras visuales de Trude Soican, en las que yo he afirmado, como ya señaló Alex, que se evidencia un proceso de resiliencia tanto en su historia vivida como en sus obras. He sentido que para hoy quería como basarme en 3 momentos. Entonces, en un primer momento, les voy a compartir como muy rápido cuál fue el proceso metodológico que hice para hacer como esta labor de historiadora de colonial y a la vez biógrafa Mm. de una mujer a la que jamás conocí. Después les voy a compartir un video de 5 minutitos en el cual se puede observar como este análisis transdisciplinar y en campo expandido que me invitó a hacer Alex como mi director de tesis, en el que entretejí el contexto histórico, biográfico con poesía. Y bueno, finalmente en un tercer momento les voy a compartir conclusiones y también nuevas posibilidades de investigación que estén relacionadas al ámbito de la sanación. Y bueno, primero, ¿por qué decidí investigar a Trude Soika, ¿no? Una mujer sobreviviente judía, migrante, por así llamarla ya después, porque está dentro del contexto de la diáspora más que como de una migración, que nunca había escrito sobre sí misma, pero que sí pintó y esculpió. Entonces, básicamente lo que hice fue como poner en tensión el trabajo como común de historiadora y asumir que es posible relatar la vida de un sujeto histórico que ha sido negado desde la historiografía tradicional ecuatoriana. Muchas veces tenemos relatos de héroes hombres, de el héroe nacional, pero si no es como una gran heroína, casi consideramos que no merece tener una biografía. En mi caso sentía como el desafío de que era posible hacerlo porque a mí en el proceso también me había sanado como investigadora. Mm. Entonces, básicamente el proceso tuvo como 6 momentos. En un primer momento lo que hice fue obviamente como lectura en fuentes secundarias, la catalogación de la obra que ya la tenía bastante avanzada Anita, la contextualización obviamente. Después pasé a una fase de exploración en fuentes primarias y ahí creo que fue como la parte de quitar este rol de historiadora tradicional que ya trabaja con un archivo hecho y construimos ahí como un archivo histórico que tuvo estos documentos de Yad Vashem, pero también eh, muchos pasaportes y como, sí, documentos que ya se pueden considerar de archivo. Después de eso, hice lecturas obviamente de estudios afines como el que estaba haciendo paralelamente Alex y los combiné con, obviamente, trabajos de historiadores como Hobsbawm, la obra, la trilogía, ¿no? De Primo Levi, de los poemas de Paul Celan, el aporte que ya existía también de Kreuter sobre la presencia, ¿no? Judía en Ecuador. Y después ya pasé como a esta co-creación, que es lo que les voy a mostrar en el video, tanto de la fuente primaria, que al entrevistar a Ana yo notaba que
podía y necesitaba pasarme como de estas biografías tradicionales de historia y hacerlo en este caso desde la poesía. Bueno, ya después obviamente presenté los resultados y yo siento que hay como un conocimiento que está situado y ahora básicamente les quiero mostrar los cuadros que elegí eh, para, para que puedan como percibir a distancia la resiliencia que yo considero que es evidente en Trude Soika. Entonces les voy a compartir ahora un pequeño video en el que me parecía compartir mi pantalla. Tengo desactivada ahorita la función. Ah, ya la tengo. Ahí está. Entonces, bueno, el reto de inicio al trabajar con Alex fue como, no hagamos un estudio visual que caiga en la típica historia del arte más eurocentrada en la que describes la obra, tal vez algo del contexto y ya lo abandonas, sino ¿qué puedes tú sentir? Entonces, les voy a contar un poco de cómo fue la experiencia en este video. ¿Me avisan si se escucha el audio también? Trude Soika fue liberada el 11, ¿sí? Sí, se escucha. Ah, ok. De 1945. En Ecuador, en 1948, esculpió y pintó Liberación de Auschwitz. La obra se compone por 6 figuras. Las primeras 2 parecen refugiarse, la tercera y cuarta se incorporan, se levantan, rompen muros. La quinta figura parece inclinarse e incluso estar de rodillas. La última, la sexta, levanta sus brazos y se adueña de su cuerpo, grita fuerte. Tras observarla durante horas y tras hacer en mi cuerpo los movimientos de las 6 figuras, un poema brotó de mí. Mi liberación. Romper, romperse, romperme y romper el silencio. Ante el apresamiento, aún tengo control y aún puedo descubrirme habitando el mundo. Pese a la ansiedad que me dejó mi encuentro con la muerte, pese a recordar las cercas eléctricas o el encierro, hoy recuerdo y acepto mi historia. Respiro, soy dueña de mi cuerpo, de mis pulmones. Puedo unificar mi mente, mi cuerpo, hasta habitarme íntegra al alba. En la aurora o el crepúsculo y ante los traumas, ante mi depresión, ante la alteración nerviosa, ante mi dolor, ante la violencia, aprendo a convivir conmigo misma. Recuerdo gritos, infanticidios, racismo, burla, crueldades, asesinatos. Sí, yo recuerdo eso. Pero también recuerdo y siento el amor. Sigo viva tras la guerra y así hoy puedo salir, puedo volver a crear y puedo proponer, puedo volver a confiar en mí misma. Me levanto y camino. Hoy perdono a quienes jamás me pedirán disculpas. No olvido quién fui ni quién estoy siendo. Y desde allí protesto, pinto, canto, me desoculto y escribo con colores. Renazco 1000 veces al día. Aprendo a revivir, a revalorarme, a moverme intuitivamente. Encuentro la profundidad de estar aquí. Siento el peso de mi presencia en la tierra y reconozco el flujo energético que me habita. Recorro mi piel sin temor. Percibo mis órganos y mis huesos. Estoy digna. Estoy dando sentido al todo. Me emancipo con valentía y hago mi proyecto de vida. Hago mi proyecto ante el hecho de haber nacido humana aquí y ahora. Madre con hijas es una obra hecha aproximadamente entre 1950 y 1960. En ella evidencio una cura metafórica. Junto a la madre, que posiblemente sería Trude, se puede mirar una figura de mayor tamaño que las 3 siguientes. Pese a tenerme a riesgos de sobreinterpretación, Trude elaboró numerosas obras de madres con hijas y en su biografía no podemos olvidar que durante su ocultamiento, persecución y posterior permanencia en campos de concentración, estuvo embarazado y en Auschwitz nació y murió su primera hija. Yo intuyo que la obra muestra el reconocimiento de Trude ante su nueva vida en Ecuador y al mismo tiempo subyace una conciliación y aceptación de la muerte de su hija europea. Convive con sus 3 hijas ecuatorianas, pero en el ámbito creativo se puede imaginar y representar a una hija fallecida, que es parte de su familia. Eso le habría permitido sanar el dolor y honrar el corto tiempo de vida que tuvo junto a su pequeña. Acompañé el análisis visual del texto de Hannah Arendt siguiente. Tú que consuelas, inclínate sobre mi corazón sin hacer ruido. Tú que callas, dispensa alivio a mis dolores. Interpón tu sombra ante todo lo que es demasiado claro y tráeme serenidad,
que brinde huida ante lo estridente. Déjame tu silencio, déjame la liberación y oculta el mal en la oscuridad. Cuando la claridad me mortifique con nuevas visiones, dame fuerza para cumplir en todo momento mi deber de ser. Casi 35 años después de que Trude empezara su trabajo con cemento y acrílicos en Ecuador, Picto esculpió Cosmos. En la obra no hay un centro y si bien el título hace referencia al universo, a mí como espectadora me es posible reconocer entre las espirales a una cabeza humana. En la zona lateral derecha, entre azul celeste claro, se evidencia movimiento circular. Considero que en esta obra, aquello que fue históricamente vivido por artistas como Trude Soika ya no era negado y constituyó una experiencia ante la cual se mostraba que era posible sentir felicidad. El texto que brotó en mí al observarla fue: espacio y tiempo se han disuelto, infinito de espirales, dominio de lo posible y de lo real, dominio de lo misterioso, de lo que existe y de lo inconmensurable, dominio de lo que juega ante mí, juega conmigo. Veo y soy una persona pequeña, pequeñita, envuelta y en movimiento constante. Ahora lo entiendo todo. Mi existencia terrenal es un viaje repleto de brisas con nacimientos y muertes y nacimientos inolvidables e irrepetibles. Los sentidos los construyo y los transformo al aceptar la luz del color. Los sentidos brotan en cada trazo que permite el desvanecerse de una nueva duda. Somos necedad, a veces dual, somos agujeros octosílabos, somos y estamos explorando y explotando. Y buscamos la sabiduría que precisa exactitud del habla y a la vez lo misterioso de la ternura infinita, de la imaginación infinita. Mi imaginación sonríe atentamente y desde adentro. Soy humana y la sabiduría humana en la que me puedo mover precisa también de fluidez. Así, inhalo airosamente este instante y viajo. Viajo cada día resignificándolo todo. Bueno, tras este fragmento de lo que quería compartir con ustedes, que obviamente estuvo basado en estas tres obras, Liberación de Auschwitz, como ya la vieron, del 49, tengo como la base sobre todo de la reexistencia, de la que también habló Alex con Adolfo Albán Achinte, Madre con hijas, en la cual me permití hacer como esta lectura interpretativa de una cura metafórica. Y en Cosmos, yo la había llamado hace 6 años a este proceso como de conciencia cósmica, pero después me encontré que esta feminista comunitaria, Lorena Cafnal, habla de la sanación cosmopolítica. Entonces, ya para continuar sobre el proceso específico en el que yo me he basado para señalar que hay un proceso de resistencia o de resiliencia en esta obra y en la vida, yo he encontrado que hay 6 momentos de construcción o de reconstrucción de la vida de Trude Soika. El primero es como este ensamble de una misma, que es vincular de alguna forma el pasado y la convivencia con la herida. Si bien ella no hablaba o no se habla como comúnmente en su hogar de lo sucedido, hay una asimilación paulatina. Hay un momento de duelo, de diferenciación, y eso es lo que se muestra en como sus primeras obras, ¿no? Después creo que hay una etapa de una acción ya creadora por sí misma. Si bien estuvo antes como en Aquios y tenían como estos detalles que nos mostraba Gaby, ella después empieza a utilizar el expresionismo como su manera de comunicación, que ya había estado antes, pero que por los nazis fue catalogado como un arte prohibido, arte bruto, arte que no debía hacerse. Y básicamente ahí ya hay como una intención, una reelaboración paulatina, yo siento. También yo he notado que dentro del proceso de sanación fue muy importante estos tiempos de movimiento y de reposo. Entender como esto de ser un cuerpo en diáspora, un cuerpo como que es sacado junto a las otras personas, como ya nos han compartido Alex y Gaby, amerita también como ponerse de alguna forma, a veces en comprensión de este exilio forzado, de haber viajado 3 meses sola en barco por el Atlántico, hasta después establecerse en un nuevo hogar.
Entonces, noto que hay también una combinación entre la familia pasada más la familia presente. Y hay una apertura a la transculturalidad, porque después de ella también empieza a crear estos motivos que tienen que ver con los Andes, como precolombino azul, que es el que está aquí a la derecha. Bueno, ya para una quinta fase, noto que este proceso de curación es también como una parte intuitiva, porque ya no opera solamente el ámbito racional o de ir a terapia o de únicamente hacer el proceso psiquiátrico, sino que ella ante el trauma empieza a hacer como una denuncia, una pasión, muestra mucho como estas posibilidades de abrirse a otras sabidurías y también espacios de ternura. Y finalmente yo noto que en esta etapa que Gaby hablaba como ya de que retoma motivos de su infancia, yo considero que ella también hace como esta noción de que el mundo es cambiante y que lo que se puede hacer es como trabajar desde lo liminal, desde esos espacios que son a veces como grietas pequeñitas que se abren y que nos posibilitan resistir. Bueno, finalmente les quiero compartir únicamente 5 conclusiones. Y es que la primera es que el proceso de cura y de resiliencia me parece que en los días actuales y sobre todo aprovechando la oportunidad de este coloquio, nos muestran que es algo necesario, que las academias, las universidades no pueden estar por fuera de la realidad que estamos viviendo. Y por ello siento que es sumamente importante hacer un espacio para escribir desde las historias de las mujeres sobrevivientes o las historias de las luchas feministas también, con un soporte existencial. Yo pienso que ese soporte existencial lo hemos tenido y en mi caso personal lo tuve como desde la energía regeneradora, porque si no, muchas personas a veces pensaban o me preguntaban, ¿cómo puedes hacer una biografía de alguien que ha sufrido tanto? ¿Por qué haces una investigación profunda de alguien que te puede llegar a deprimir? Y lo más curioso es que para mí fue lo contrario. Y yo pienso que eso es algo muy importante de mencionar dentro de las conclusiones. Y es que hacer esta investigación a mí no me costó porque la hacía a la medida que nos íbamos sanando, siento. Era como un diálogo y eso me dio como un soporte. Mi segunda conclusión es que obviamente nuestras investigaciones necesitan un potencial sanador, sobre todo para nuestro contexto y ahora sobre todo en este contexto que podríamos llamarle como post-pandemia quizá. No sé, estoy como atreviéndome a decir ya el post. Em, y bueno, ya a nivel como un poco más académico, mi propuesta dentro del libro es que contradiciendo lo que señalaba Nancy, de que para muchas y muchos sobrevivientes del Holocausto era imposible o que iba a ser radicalmente imposible hablar del hecho o mencionarlo o siquiera imaginarlo, en True de Soika obviamente se puede mirar la existencia de que ese relato pudo ser elaborado, pudo como asumirse, entenderse, llegar como a procesarse. Ya para finalizar, les quiero compartir que la tercera conclusión es que podemos nosotras seguir escribiendo biografías de mujeres que han hecho estos procesos de ensamblar en el que no se olvida su haber sido, sino que también nosotras como académicas y más allá que académicas podemos aportar a la construcción de nuevas humanidades, ¿no? Siento que sobre todo en este espacio podemos propiciar reflexiones colectivas, hacer crítica cultural también desde las obras que nosotras elegimos investigar. Y bueno, mi cuarta y quinta conclusión son básicamente crear estos relatos que son contrarios a las ideas de que las investigadoras somos neutrales ante las guerras, sino que en realidad podemos apostar por hacer investigaciones en las cuales no solamente se hable de la violencia, sino también de qué es lo que pasa después con quienes sobreviven. Creo que así básicamente puedo como ir cerrando y diciendo que obviamente el texto también es como dar respuesta, ¿no? A esta historia tradicional que es muy patriarcal, que borra y anula a las mujeres
Entonces pienso que desde estos nuevos ámbitos de mujeres que casi nadie quiere como asumir la escritura en el campo académico tradicional de la historia, en realidad se lo puede hacer, pero este acto incluye el cuerpo, incluye también a la materialidad que está perdurando, porque muchas veces también otras personas me han dicho, pero tú la conocías muy bien a Trude, y es como, no, jamás la conocí, pero he sentido su obra. Y bueno, ya a nivel como de las obras de arte visual, yo pienso que hay este cambio en cuanto podemos analizarlas, situando y volviéndolas también un testimonio histórico. Las y los historiadores creo que estamos muy acostumbradas a veces a únicamente trabajar con documentos de archivo y es un reto grande empezar a trabajar con las visualidades y eso amerita, bueno, lo de el campo expandido, ¿no? eh, y sobre todo esta noción de la racionalidad que está en contacto con un flujo energético que no es solo mental. Em, bueno, ya para cerrar, Gaby ayer me había escrito un email, lo creo que hoy, la verdad no sé los tiempos porque para mí ya es de noche. Y me decía Gaby, pero ¿y cuáles van a ser las nuevas posibilidades que encuentras como después de 5 años de escribir esto y en pandemia? Y yo les quería decir que, bueno, para igual cerrar con una cita de Ana María que me gustó mucho, hay que preguntarnos mucho como, ¿qué es lo que ya hemos construido? ¿Qué es lo que vivieron otras personas? Pero ¿qué es lo que nosotras somos capaces todavía de construir? Y bueno, yo tenía como 6 ideas que las apuntaba para hoy. Y es como escribir nuevos relatos biográficos y también como de las obras, tal vez como en la casa Trudesoica o de otras sobrevivientes por estudiantes en las cuales se pueda juntar ficción e historia. Yo siento que eso a mí me ayudó mucho y muchas y muchos de mis estudiantes, Maite hablaba al inicio de un estudiante que le vi después en las fotos ahí, funciona. Lo segundo es como elaborar estos espacios de sanación con materiales reciclados. Ya los tienen ahí. Yo creo que Trude Soica es igual como una de las primeras mujeres en Ecuador, de las primeras mujeres artistas en Ecuador que trabaja con material reciclado. O sea, no es como la típica artista que tiene que ir y comprar materiales extremadamente caros, sino que empieza a usar lo que hay. Y yo pienso que eso puede también hacerse y darnos como esta potencia de sanación después de la pandemia, ¿no? Gaby también ya hace algo que es estos fanzines y pienso que sería interesante añadirles tal vez un podcast sobre migración y resistencia. Son ideas que he tenido. Em, También he recordado mucho como una cuarta propuesta para quienes están interesados en este campo de la sanación, el explorar otras sonoridades, ¿no? Sonoridades que tal vez puedan acompañar a obras como Precolombino. Hubo un proyecto en el cual participaron estudiantes del INEPE que justo trabajaban con instrumentos que posiblemente tengan sonoridades de antes de la colonización. Y pienso que sería como muy interesante si llegamos a poder escuchar las obras con un fondo también como imaginándonos la música, ¿no? No como algo fijo. Y bueno, el quinto es este laboratorio de escrituras expandidas o en movimiento. Reitero, esta idea de Alex para mí fue como muy genial cuando me dijo, danza las pinturas, danza las pinturas y las esculturas. Y yo, pero no sé danzar. Y me dijo como, ¿y quién dice que no sabes? Y bueno, fue como muy interesante hacerlo y empezar a escribir después de hacer eso. También es como que cambia nuestra percepción como académicas. Y bueno, ya para cerrar, pienso que todavía se puede, aparte de lo que Gaby ha dicho, como de estos espacios que son para las comunidades judías, comunidades checas de inmigración. Yo, en cambio, no soy nieta ni, ni como tengo un antepasado judío directo, pero yo llegué a la Casa Cultural Trudesoica por el consejo de las abuelas, que es como el espacio, la reunión de las abuelas. Y siento que ahí, como entre esos debates, las meditaciones, las nuevas fortalezas transculturales, yo encontré como esa conexión con Trudesoica y hay como una conexión y una posibilidad, ya que ahora está ahí en Quito,
y creo que sería un espacio también como bello de mantener y de crear. Entonces, Gaby, ahí van mis 6 respuestas, perdón por no poderlas hacer antes, pero sí, básicamente eso es como lo que quería compartirles hoy. Y sí, también les puedo como algunas personas, cuando antes Alex me había pedido que comparta los poemas con los que terminé escribiendo la tesis, em, bueno, pues les puedo compartir también el link del libro y eso, muchísimas gracias por hacer este espacio. Siento que es muy, muy necesario y sí, brinda como otras herramientas. Muchas gracias, Ana María y Maite, por organizarlo.